No, no, porque ninguna de las partes está obligada a hacer algo para que la otra haga. ¿Se puede o no cumplir? Me gusta más eso, porque en todo caso, si no, esta expresión nos puede llevar a pensar que Dios puede no cumplir, y Dios siempre cumple, ¿es verdad? En todo caso, no desecho todo corte, sino que digo, en todo caso, si hay una de las partes que no cumple, siempre ¿cuál es? El hombre. Y si dijimos que la dispensación siempre termina mal, en los pactos, ¿cómo terminan? Pues mal también, es parte del hombre obviamente porque el hombre falla. Dios, como dice el coro que cantamos tantas veces, es Dios de pactos, ¿no? Entonces, el Dios de pactos nunca falla, ¿verdad? Muy bien, hay un compromiso de ambas partes, entonces decíamos que pueden ser condicionales o incondicionales. Denme por favor un ejemplo de esto y denme por favor un ejemplo de esto. Ahora, pensemos un poquito. Un pacto condicional. La ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Dijo la ley. ¿Por qué? No vos, otro. ¿Por qué la ley es condicional? ¿Y que cumple la ley? ¿Por qué? Fue dada y hubo gente que la cumplió. Hubo gente que la cumplió. ¿A cuánto te referís? ¿En serio? El Señor solo. ¿A cuánto te referís? A uno. ¿Quién la cumplió, no? ¿Sí? Uno solo la cumplió, ¿eh? ¿O no? ¿Verdad? El resto fallaron todos, ¿verdad? ¿Sí? Hubo uno solo la cumplió. El Señor la cumplió, ¿verdad? ¿Sí? Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y la cumplió. No cabe duda. Ahora bien, ¿por qué es condicional la ley? Señor, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor termina y le dice, haz esto y vivirás. Ahí tiene la condición. Haz esto y vivirás. Si yo cumplo la ley, tengo vida eterna. ¿Sí o no? ¿Por qué no tengo vida eterna? Porque soy incapaz de cumplir la ley. ¿Está bien? El Señor no está mintiendo. Si yo fuera capaz de cumplir la ley, yo tendría vida eterna. Lo que pasa es que la ley no fue dada para tener vida eterna, a sabiendas de qué? De que el hombre no iba a cumplir la ley. Por lo tanto, la ley está dada ¿para qué? ¿Para qué fue dada la ley? Para marcar el pecado. Muy bien, exactamente, para detallar el pecado, para determinar que el hombre es pecador. ¿Para qué se pone un semáforo? Además de poner para orden. ¿Para qué? Para que el que cruza por el semáforo rojo, ¿qué título tiene en ese momento? Infractor. Infractor. Si no hubiera semáforo, todo el mundo se metería, porque no hay ley. Cuando hay una ley, si vos rompes la ley, esa ley lo que te está diciendo es que estás en falta. Y entonces viene la multa. ¿Verdad? ¿Está bien eso? Por eso, el pacto de la ley es un pacto absolutamente condicional. Denme un pacto incondicional, por favor. El pacto de la sangre del nuevo pacto del Señor. Muy bien, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Por qué es incondicional? Porque Él lo hizo. ¿Por qué? Lo único que se necesitaba era sacrificar. Un sacrificio. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no cumplo ese pacto? Vamos a hacer una cosa. ¿El nuevo pacto qué es? En otras palabras, es en la sangre de Cristo. ¿Pero qué quiere decir el nuevo pacto? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo es? ¿Cuándo será? ¿En qué época está la época El de gracia. El pacto de Gracia. Ahora tú mencionas. El pacto de gracia, podríamos decir, todos los pactos incluyen gracia. A pesar de que son un compromiso, evidentemente hay un compromiso. Si un pacto es incondicional, tiene que haber evidentemente un componente de gracia. Porque si no hay un componente de gracia, el hombre no lo cumple y entonces Dios no podría cumplirlo. Entonces lo cumple porque es un Dios de gracia. Es de pacto, pero además es de gracia. Porque el sacrificio de Cristo anuló el sacrificio de los animales. Muy bien. ¿En qué época está el pacto de nuevo pacto? En la iglesia. En la iglesia del Señor, o sea, a partir del Calvario, ¿no es así? A partir de la época del Calvario, del acontecimiento del Calvario, estamos bajo el nuevo pacto. ¿Y por qué es incondicional el nuevo pacto? Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, ¿sí o no? ¿Sí? Porque Cristo lo La salvación no depende más que de la sangre de Cristo.
O sea, no depende de qué. De nada que hagamos nosotros, sino De las obras o de la permanencia en nuestra salvación. ¿Sí? Yo puedo permanecer en mi salvación, es decir, puedo permanecer cerca del Señor y eso, obviamente, soy salvo. Y si no permanezco, Soy salvo igual. soy salvo igual, ¿sí o no? Claro que sí. Los arminianos dirían que no. ¿Sí? Los ultrapentecostales dirían que no. Dirían, no, si vos no permaneces, vos te perdés. Si viene el Señor y no estás permaneciendo, te quedás y no te vas. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Si yo permanezco, soy salvo. Y si no, ¿y cómo dice la Biblia que voy a ser salvo? Como por fuego, ¿se acuerdan, no? El mismo será salvo, aunque como por fuego. Es decir, ¿por qué? Porque son pactos como Incondicional. muy bien, hablen chicos, me encanta que podamos charlar. No importa, se equivocan, yo también me equivoco. Si se equivocan lo aprendemos juntos, pero hablen, no tengan miedo, suéltense, sean un poco libres. Ya que hablamos de los pentecostales, sean un poco pentecostales en eso también. Hablen un poco, caramba. Muy bien. A ver, esos son dispensaciones de pacto. Ahora, ¿qué es el dispensacionalismo? ¿Qué es? Lo dijimos, lo vimos en clase. Es fácil deducirlo por la primera de las explicaciones. Es un sistema de estudio. Es un sistema